Muy bien, estamos, como dijo el pastor, haciendo énfasis sobre misiones. Así que nuestro texto es Mateo capítulo 28, un texto muy conocido por la gran mayoría aquí en esta mañana. El título para el sermón de esta mañana es el mejor recurso para participar en las misiones. El mejor recurso para participar en las misiones. Mateo capítulo 28 dice el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí en este texto el Señor Jesucristo está hablando a los discípulos. El Señor Jesucristo está hablando a aquellos que ya conformaban la primera iglesia. Así que está hablando a la iglesia. Y no solamente aquí en este texto tenemos la gran comisión, en el resto de los evangelios tenemos este mismo mandato, la gran comisión. Marcos 16:15 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 24:46 dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan 20:21, el Señor dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es evidente, hermanos, en esta mañana que el Señor quería que este asunto de la gran comisión, este mandato de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas, es evidente que Él quería que quede bien claro para nosotros, para la iglesia, y es por eso que Él se encargó de expresarlos, de plasmarlo aquí en las Escrituras una y otra vez. Ahora yo quiero hablarte rápidamente acerca de el contexto de este pasaje de Mateo 28 de la gran comisión, no solamente el contexto de Mateo, sino el contexto de cada uno de los pasajes que ya hemos mencionado recién. Este plan de evangelismo a toda nación, a toda criatura, a toda lengua, no surge o no tiene su origen en este texto que acabamos de leer o en alguno de los evangelios. No es que a Cristo, luego de resucitar, se le ocurrió una buena idea y dijo: bueno, ya sé lo que podemos hacer ahora. Podemos ir por todos lados y predicar el evangelio a toda criatura. No es que a Cristo se le ocurrió en ese momento. La idea, hermanos, para las misiones precede a ese tiempo. La idea para las misiones surge mucho antes de que Cristo muriera, surge mucho antes de que Cristo naciera. La idea para las misiones surgió allí en la eternidad, allí en medio de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos estaban juntos, estaban ideando un plan perfecto para la redención del hombre. Antes de que el mundo fuese, antes de que Dios haya creado los cielos y la tierra, Dios en su omnisciencia, en su conocimiento de todas las cosas, Él ya sabía del pecado del hombre. Dios ya sabía de la caída del hombre, y Dios, antes que nada haya ocurrido, Él ya había ideado, ya había diseñado este plan perfecto para la salvación del hombre. Desde antes del comienzo de todo, desde antes que el hombre existiera, Dios ya sabía que el hombre, sin un plan divino, sin un plan perfecto, el hombre estaría totalmente perdido, sin la posibilidad de salvarse a sí mismo. Dios ya lo sabía. Y en verdad, hermanos, necesitamos entender y necesitamos reconocer que Dios nunca quiso que nadie se pierda.
Nunca fue su plan que alguno se perdiera. Él siempre quiso que todas las almas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. El plan perfecto de Dios para la salvación del hombre incluye a todos los hombres. Y aunque es verdad, hermanos, y nosotros sabemos y entendemos que no todos los hombres se van a salvar, porque esto necesitamos entender, no es algo que solamente depende de Dios y del querer o del deseo de Dios, porque aunque nuestro Dios es soberano, Él no se empecina en que ocurra solamente lo que Él quiere. Él ha dado el lugar al querer, al deseo del hombre, y lo vemos una y otra vez claramente en las Escrituras. En Lucas 13:34, no lo vamos a buscar, pero el Señor Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí está el Señor diciendo: hay algo que yo quise hacer, hay algo que fue mi deseo, yo quise salvarles, pero no lo pude hacer porque tú no quisiste, porque el hombre no quiso. Otro texto allí en Juan 5:40, el Señor Jesucristo diciendo: y no queréis venir a mí para que tengan vida. Ahí nuevamente el Señor hablando de los que no quisieron ir a Él para ser salvos. Dios sí quiso, Dios sí los invitó a venir a Él, pero ellos no quisieron. En verdad que Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere salvar a los hombres, pero Él quiere que ellos sean salvos por medio de ese plan diseñado por Dios. Ese plan del que acabamos de leer. Dios no los va a arrastrar. Dios no los va a forzar. Encontramos a lo largo de las Escrituras que Dios siempre ha hecho invitaciones a venir a Él. Y esas invitaciones vemos que incluyen a todos, porque Él quiere que todos sean salvos. Si Él invita a todos a venir a Él es porque está en el corazón de Dios, está en el deseo de Dios de que todos sean salvos. Él no invita a todos a venir a Él para luego excluir a algunos. Hermanos, necesitamos aplicar a la Biblia también la ley de la no contradicción. ¿Saben lo que es la ley de la no contradicción? Que dos declaraciones opuestas sobre algo no pueden ser verdad al mismo tiempo. Dos declaraciones opuestas sobre algo no pueden ser verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, yo no puedo decir que esa ventana ahí es cuadrada, redonda. O es cuadrada, o es redonda, o es otra cosa, pero no puede ser cuadrada y redonda a la misma vez. Yo no puedo decir que el hermano aquí es alto-bajo, o es alto o es bajo, o es término medio, pero no puede ser alto y bajo a la vez. No puedo decir que una comida está fría y caliente al mismo tiempo, o es una cosa o es la otra. Hermanos, si la Biblia dice algo claro y específico, entonces no puede ser lo opuesto al mismo tiempo. Si la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, entonces es así, es ninguno. No podemos decir que Dios quiere que solo algunos se salven y que otros perezcan. Si la Biblia dice que Dios amó a todos, es tal cual lo dice la Biblia, porque Él amó a todos. No podemos decir que amó a algunos y que aborreció a otros. Si la Biblia dice que Dios dio su vida por todos, es así tal cual lo dice la Biblia. Él dio su vida por todos. La Biblia no se contradice. Yo sé que hay denominaciones que piensan que no todos se van a salvar, sencillamente porque Dios no quiere que algunos sean salvos. Porque Dios quiere la muerte eterna de algunos. Mira lo que dice Ezequiel 33:11. Vamos a buscarlo rápidamente. Ezequiel 33:11. En la primera parte del texto dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Ciertamente Dios quiere que el impío se arrepienta, que se vuelva de su pecado y que se vuelva a Dios. Dios está ahí anhelando, esperando que todas las almas se arrepientan, que todas las almas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. Lo triste es que cuando el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias para salvación, aquellos que tienen este pensamiento errado, ellos quedan en una muy mala posición frente a las misiones de las cuales acabamos de hablar, frente a la gran comisión, porque ellos nunca podrían compartir el evangelio con otros. No podrían decirle a la gente Dios te ama, porque ellos creen que Dios solamente ama a alguno. Entonces, ¿cómo voy a decirle a alguien Dios te ama si yo no sé si realmente Dios le ama? Ellos no podrían decirle Cristo murió por ti, porque ellos creen que Cristo solamente murió por algunos. No podrían decirle Dios quiere salvarte, porque ellos solo creen que Dios quiere salvar a alguno. Y es triste. El evangelio son las buenas noticias de salvación para todo el mundo, no solamente para algunos. Dios sigue anhelando que su plan para la salvación del hombre se siga llevando a cabo. Su plan no tiene fecha de vencimiento, su plan sigue vigente completamente. Y aunque las misiones, el evangelismo en los tiempos que vivimos pareciera que por momentos pierden fuerza, Dios sigue trabajando duro en esto de que el hombre sea salvo. Dios sigue trabajando duro en esto de que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Y Él espera también y anhela que su iglesia se involucre y que trabaje duro en cuanto a esto de que las almas sean salvas. Rápidamente quiero hablarte, quiero recordarte solo algunas de las cosas que implicó que ese plan de Dios para el hombre se lleve a cabo. Algunas de las cosas que implicó el plan de Dios para la salvación del hombre, que no podemos olvidar. El plan de Dios para la salvación del hombre implicaba varias cosas, entre ellas una de las principales, ahí una de las primeras era al Hijo haciéndose carne, al Hijo viniendo a este mundo, naciendo de una virgen. Las misiones implicaban la humillación de Cristo. El plan de Dios para las misiones allí, diseñado por Dios desde la eternidad, ya implicaban la humillación de Cristo, que Él se haga hombre, que Él siendo Dios tome forma de siervo, que Él venga a esta tierra, que Él naciera como cualquier niño, que Él creciera como cualquier niño. El plan de Dios para la salvación del hombre, el plan de Dios para las misiones implicaría también que este niño, al crecer, al hacerse un hombre, tenga que padecer por los pecados del mundo, sufrir el menosprecio, sufrir los insultos, sufrir la degradación, sufrir los azotes, sufrir la cruz, todo por lograr la salvación del hombre. No solamente estas cosas que Él hizo por nosotros, aún de lo peor que Cristo hizo por nosotros, fue cargar los pecados del mundo. Cargar los pecados del mundo, tus pecados y mis pecados sobre la cruz. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esa fue la parte más dura, esa fue la copa amarga que Cristo tuvo que beber, el cargar tus pecados y mis pecados allí sobre la cruz. Esa parte en que Él tuvo que clamar a su padre cuando su padre con dolor le dio la espalda y él tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda que fue algo tremendo lo que implicó el plan de Dios para la salvación del hombre. No solamente el dolor del hijo, aún el dolor del padre, observando todo aquello, viendo a su hijo padecer en tal manera, viendo a su hijo como un pecador, aún así lo soportó todo por amor a ti y a mí. Y esto es lo que implicaba el plan de Dios para la salvación del hombre, el plan de Dios para las misiones. Implicaba también que Cristo, luego de morir
Él sea sepultado y que al cabo de 3 días Él pudiese resucitar. Y luego de que esto ocurriera, lo próximo que seguía en este plan era que ahora la salvación de los hombres se haga efectiva por medio de la predicación de la palabra. Dice la Escritura allí en 1 Corintios que a Dios le agradó que los hombres se salvaran por medio de la locura de la predicación. Eso es lo que seguía en el plan de Dios para la salvación del hombre. Así que estas cosas que acabamos de mencionar ya habían ocurrido. Cristo había venido a la tierra, se había humillado, había muerto, había resucitado. Ahora está dándole las instrucciones a la iglesia de cómo sigue este plan divino. Le está dando las instrucciones de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Las malas noticias de que estamos perdidos sin Cristo, pero las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. Él ya pagó el precio. Y ahora estamos nosotros aquí, la iglesia de Dios, leyendo la Escritura, leyendo esta gran comisión que Él estaba dando allí a sus discípulos. Y como les dije, este mandato sigue tan vigente como cuando Cristo lo pronunció. Y es el deber de la iglesia, y es el deber de cada cristiano el llevar adelante con este plan de Dios. Ahora yo quiero hablarte rápidamente acerca de tu mejor recurso para participar de las misiones. Tu mejor recurso para participar de las misiones. Tu mejor recurso para involucrarte y tomar parte de este plan que Dios está llevando a cabo desde la eternidad. Hermanos, pudiéramos ponernos a pensar por un pequeño momento, por un instante, sobre cuál recurso nos habrá dado Dios a nosotros para poder participar de la obra misionera. Piénsalo por un instante. No me lo tienes que decir, piénsalo ahí en tu mente, en tu corazón. ¿Qué recurso te dio Dios a ti para poder tomar parte en este plan de Dios para la salvación del hombre? ¿Qué recurso te dio a Dios a ti específicamente para involucrarte en la obra misionera? Y ahora algunos sí podría estar pensando y pudiera decir, bueno, quizás Dios me dio dinero. Por ahí el Señor a algunos le dio ese medio, a algunos se lo dio en mayor medida, a otros se lo dio en menor medida. Todos tenemos algo de ello, algo de ese recurso. Todos tenemos la posibilidad de participar en la obra misionera de esta manera, con dinero. Y eso es bueno. El hecho de que Dios te haya dado a ti quizás un poco más de lo que tú necesitas para suplir las necesidades tuyas y la de tu familia, y tienes un restante y eso te es útil para participar en la obra misionera, y eso es bueno, necesitas aprovecharlo. En verdad, hermanos, el dinero es bueno y es necesario y es un buen recurso. Es bueno para apoyar a la obra misionera. Es bueno para apoyar a aquellos que ya han salido. Es bueno para suplir las necesidades de la obra. Pero quiero recordarte que no es el principal recurso que Dios nos ha dado para llevar adelante las misiones. No es el principal recurso que Dios nos ha dado para llevar adelante las misiones. Alguno pudiera estar pensando la oración. Y en sí la oración también es buena. Y la oración es necesaria para las misiones. El Señor Jesucristo dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y necesitamos orar por las misiones. Y todos los hijos de Dios tenemos esto del poder orar por las misiones. Y es un tremendo recurso que el Señor nos ha dado. Y cuánto que necesitamos orar que Dios envíe hombres. Y orar por aquellos que ya han salido, por los que ya están. La oración sin duda es uno de los principales medios que Dios nos dio para llevar adelante las misiones. Y hermanos, en verdad, cuanto más pudiéramos avanzar y cuanto más pudiéramos aprovechar y ver la mano de Dios obrando, si tan solo tomáramos el compromiso de orar más por las misiones, de orar más por los que salen.
Este es un tremendo recurso, pero voy a recordarte que tampoco es el mayor recurso que Dios nos ha dado para las misiones. No lo es. Y pudiéramos seguir y mencionar, algunos pudiera estar pensando, el hablar, el predicar a otros. Dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Acabamos de leer que el mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por ahí Dios nos dio la capacidad, nos dio la habilidad para hablar con otros. Dios por ahí nos dio la elocuencia. Algunos pueden tener más facilidad que otros para hablar, para compartir el evangelio. Y es un buen recurso el tener la habilidad y necesitamos aprovecharlo. Qué bueno cuando uno tiene eso y realmente lo aprovecha y no se queda callado. Pero déjame decirte que aunque no tengas la habilidad para hablar, aunque no tengas tanta elocuencia o no tengas tanto conocimiento, aún así igual tienes que hacerlo. Y si tú te predispones y estás ahí que quieres compartir el evangelio a pesar de que no tengas la habilidad, Dios te va a ir formando con el tiempo y Dios te va a dar mayor facilidad para hablar y compartir con otros. Y qué bueno aquellos que ya lo tienen, pero quiero decirte que tampoco ese es el principal recurso que Dios nos dio para las misiones. Y uno pudiera preguntarse en esta mañana, entonces, ¿qué es? ¿Qué es ese recurso? Espero que ya lo tengan en su mente y que ya sepan. Pero hermanos, hay un recurso perfecto que Dios nos ha dado. Un recurso perfecto. Si volviéramos a los evangelios, si volviéramos al evangelio de Lucas, allí al final de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, otra vez repasando un poquito rápidamente, Jesús ya había venido, había nacido de una virgen, había hecho todo al pie de la letra lo que estaba diseñado en ese plan perfecto desde la eternidad. Había llegado a la cruz por la salvación del hombre, había muerto, había resucitado, gran parte de ese plan ya se había llevado a cabo. Y dijimos que la próxima parte del plan entonces era que los hombres ahora escuchen el mensaje de las buenas nuevas. Que aquellos que eran la iglesia vayan por todos lados y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces Él les da este mandato que acabamos de leer y les dice, vayan por todos lados, prediquen el evangelio a toda criatura. Pero antes les dice, antes de salir, aguarden un momento, porque antes de que ustedes vayan, antes de que ustedes salgan, hay algo que yo necesito darles. Hay algo que ustedes necesitan, hay algo que les es imprescindible para llevar adelante esta gran comisión. Lucas 24, en el verso 49, dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué era eso que ahora el Padre les quería dar? Que Cristo quería darle a la iglesia. ¿Qué era aquello? El Espíritu Santo dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos que lo que Cristo les dio allí en ese momento no fue la oración. No les dijo con la ayuda de la oración van a ir y van a predicar, aunque como dijimos es buena y es necesaria, pero no fue lo que les dio en ese momento. No fue la elocuencia lo que les dio en ese momento. No les dijo, les doy ahora el poder de las palabras para que puedan hablar con toda criatura. Tampoco en ese momento les dio dinero para cubrir los costos. No fue eso lo que les dio.
Lo que el Señor les dio en ese momento fue la promesa de recibir el poder del Espíritu Santo. Necesitan quedarse ahí en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos entender en esta mañana lo más importante que Dios te dio para participar de las misiones fue el poder del Espíritu Santo. Eso es lo más importante que Él nos ha dado para poder participar y tomar parte de las misiones. No se trata de tu economía, no se trata de tu elocuencia, no se trata de tus habilidades, porque no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él puede hacer. Hermanos, ¿por qué necesitamos recordar esto? Sencillamente, hermanos, algunos a la hora de participar de las misiones están mirando su economía y están pensando: a mí me es imposible hacer algo o hacer mucho por las misiones económicamente. Otros están mirando sus habilidades, sus capacidades y dicen: la verdad, yo no tengo muchos talentos ni muchas habilidades. La verdad, yo no voy a poder hacer mucho para las misiones con mi hablar. El punto, hermanos, que el avanzar en las misiones se va a tornar imposible si pensamos en hacerlo conforme a lo que nosotros tenemos, en hacerlo conforme a lo que nosotros podemos, conforme a nuestras fuerzas o habilidades. Pero si intentamos, si probamos el hacerlo conforme al Espíritu, al poder del Espíritu que nos fue dado, entonces en verdad que va a ser diferente. Hermanos, algunos cuando dan para las misiones están mirando su economía, no están mirando al Espíritu que les fue dado, no están consultando al Espíritu que les fue dado, no están buscando la guía del Espíritu a la hora del dar para las misiones. Hermano, quiero decirte que tú no debieras consultar en tu billetera para dar a las misiones, cuánto dar a las misiones. Tú no debieras consultar en tu balance mensual a ver cómo puedes dar a las misiones. Tú debieras consultar al Espíritu Santo a ver cómo participar en las misiones. Otros están ahí participando en el compartir el Evangelio, y es bueno hacerlo. Pero qué triste cuando lo hacemos conforme a nuestra capacidad, porque estamos limitados. No somos tan buenos hablando, no somos tan elocuentes, no tenemos mucha Biblia, y si lo hacemos sin la guía, sin la dirección, sin el poder del Espíritu, no vamos a poder hacer mucho. Pero si buscáramos más la guía de Dios, de su Espíritu a la hora de hablar con otros, si pidiéramos que Él nos abra más las puertas para compartir el Evangelio, si pidiéramos que Él guíe nuestro hablar, entonces dice la Escritura que sin duda Él lo hará y aún nos dirá lo que habremos de decir, pero necesitamos hacerlo en el Espíritu, con el poder del Espíritu y no por nuestras fuerzas. Hermanos, en esta mañana te estoy traduciendo el mensaje del domingo del pastor el domingo pasado. Es exactamente lo mismo. En las Escrituras encontramos que cuando Dios daba 2 veces un mismo mensaje es porque Dios estaba en serio con eso. Hermano, Dios está en serio con este mensaje. En esta mañana necesitamos comenzar a obrar no por nuestra fuerza, sino por medio del poder del Espíritu. Hermanos, a veces tú ves a uno que parece el menos indicado, ves a uno que parece el que tiene menos posibilidad, lo ves a uno que está ahí evangelizando y tú ves cómo lo hace y qué bien que lo hace y tú te preguntas: hey, ¿cómo puede ser si le cuesta decir 2 palabras de corrido? Pero está compartiendo el mensaje del Evangelio y lo hace bien. ¿Cómo puede ser? Bueno, no se trata de él. Se trata de Dios haciéndolo por medio de su Espíritu. Solamente la diferencia es que Él estuvo dispuesto a ser guiado por Dios. Hermanos, tú ves a los que dan
Y tú muchas veces puedes ver que los que están dando son los que tienen menos. No tienen casi para ellos mismos, sin embargo dan y dan abundantemente. Dan de todo lo que tienen, dan, ¿se acuerdan? Como la viuda de todo lo que tenía. Y tú dices, ¿cómo lo hacen? Bueno, es Dios obrando por medio de ellos, es Dios obrando en sus corazones y ellos simplemente respondiendo a la voz de Dios. Están mirando a Dios y a su poder y no a lo que ellos tienen en sus bolsillos. Y tú ves a los que más tienen y lo ves que no están dando nada. Y ves a los más capacitados y los ves que no están haciendo mucho. ¿Y cuál es el problema? Sencillamente es que no tienen esa predisposición, esa sensibilidad por escuchar a la voz de Dios y por responder a la voz de Dios. Hermanos, tú ves a los que van a las misiones. ¿Te has puesto a observar detenidamente a quiénes son aquellos que salen a las misiones? Necesitamos hablar de aquellos que salen. Tú ves a aquellos que salen y no son los que más tienen, no son los que más saben, no son los más habilidosos, no son los más talentosos. No son los que tú dirías, este sí puede, este sí sabe, este sí tiene Biblia. Sin embargo lo hacen. Y simplemente lo hacen porque se han dejado guiar por Dios y por su Santo Espíritu. Hay muchos que quizás tienen más capacidades, quizás tienen mucho más con qué, pero no han estado dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu. Lo que intento decirte en esta mañana no se trata de nuestras capacidades, se trata de Dios y del poder de Dios obrando por medio nuestro. Dios es quien nos usa, Dios es quien nos enseña, Dios es quien nos capacita, pero lo hace a partir de ese momento en que nosotros mostramos interés. Lo hace a partir de ese momento en que nosotros decidimos involucrarnos, ¿sí? Así que necesitamos cortar con esa idea o esa excusa de yo no puedo, yo no sé o de yo no tengo, porque si eres hijo de Dios ya tienes lo necesario. Puede que no sepas mucho, que no tengas el cómo, pero ya tienes el con qué, ¿sí? El Espíritu que nos fue dado. Y cuando tú te involucras, cuando tú te predispones, entonces Él te empodera y te capacita para la obra. Así que si no tienes mucha elocuencia, si no tienes mucha preparación, no deberías preocuparte tanto por ello de cómo lo vas a hacer, sino debieras preocuparte de ser guiado y dirigido por Dios y de tener esa predisposición de escuchar y responder al Espíritu de Dios. Y si tú tienes esa predisposición, entonces Él te empodera y te da la capacidad para servirle. Porque otra vez te digo, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestra condición ni de nuestras habilidades, se trata del poder de Dios. Lo único que tienes que hacer y reconocer es decirle al Señor: Señor, no tengo mucho, no sé mucho, no tengo muchas habilidades, no tengo mucha preparación, pero tengo tu Espíritu que me ha sido dado, utilízalo, Señor, para tu gloria. Eso es lo único que necesitas hacer. El texto dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El éxito para las misiones reside en la fuerza del poder del Espíritu Santo. Otra vez, no es tu dinero, no es tu capacidad, no es tu habilidad, es el poder del Espíritu Santo. Y si tú has nacido de nuevo, ya tienes lo necesario para servir a Dios, ya tienes ese poder. Uno de los problemas más grandes que enfrentan muchas veces los cristianos es que muchas veces los cristianos tienden a querer andar por su cuenta.
tienden a desentenderse del Espíritu Santo. Sabemos que Dios lo ha puesto ahí para guiarnos, que Dios lo ha puesto ahí con un propósito de enseñarnos, de mostrarnos cómo hacer, por dónde ir y todo eso. Pero algunos se olvidan de ello y muchas veces empiezan a andar por su cuenta y no consultan al Espíritu y cometen errores, meten la pata, se meten en situaciones que Dios nunca quiso para sus vidas y les va mal solamente por no consultar al Espíritu. Necesitamos entender que respecto a las misiones es exactamente igual. Exactamente igual. Si nosotros nos desentendemos del Espíritu Santo y su poder, si nos desentendemos del Espíritu Santo y su guía en cuanto a las misiones, seguro que vamos a estar andando en las misiones o respondiendo a las misiones de una mala manera. Vamos a andar involucrándonos en las misiones, pero de manera equivocada. Vamos a andar por lugares que Dios no quería. Y Dios que va a estar pensando, hey, no era por ahí, no era lo que yo tenía planeado para vos participar de las misiones, no era por ese lado, no era de esa manera. Solamente porque no buscamos la guía de Dios, como debiéramos buscarla para toda nuestra vida, aún debiéramos buscar la guía de Dios para las misiones. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás participando tú de las misiones? ¿Lo has pensado? ¿Estás seguro que lo que tú haces para las misiones es conforme a lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás seguro que tú has estado consultando a Dios en cuanto a cómo participar de las misiones? ¿Estás seguro que tú estás haciendo todo en el poder del Espíritu y no en el poder de tus fuerzas para las misiones? ¿O estás andando por tu cuenta como a ti te parece? Hermanos, cada cristiano necesita preguntarle al Señor genuinamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y saben que respecto a las misiones necesitamos hacer la misma pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga respecto a las misiones? El problema es que no todos están dispuestos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga para las misiones? Y yo entiendo, algunos tienen temor. Puede ser, es válido. Están pensando, ¿y si Dios me manda a hacer algo que yo no quiero? ¿Y si Dios me manda a mí a hacer algo que a mí no me gusta? Necesitamos dejar de pensar en Dios como si fuera un ogro. Porque si Dios te da algo para hacer, si Dios te da instrucciones para hacer algo, Él te va a dar el querer también. Te va a dar el deseo de hacerlo. No solamente te va a dar los recursos, sino que va a poner en tu corazón el deseo de hacerlo. Así que deja de preocuparte de que si Dios te manda a hacer algo que tú no quieras hacer. Señor, ¿qué quieres que haga para las misiones? Pero si me pide que dé más dinero del que yo quiero dar. Si me pide que dé o me dicen que dé más de lo que yo creo que puedo. Bueno, hay un punto en el que todos necesitamos alinearnos con lo que Dios quiere. Dejar de alinearnos tanto con lo que nosotros queremos y alinearnos con lo que Él quiere. Comenzar a hacer lo que Él quiere. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ¿y si me pide que vaya al África de misionero? Todos tienen ese pensamiento, ¿no? Dios no va a mandar a todos al África, quédense tranquilos. No sé incluso si va a mandar a alguien de los que está aquí presentes de misionero. No sé si va a mandar a alguien muy lejos. Yo mandaría a algunos cuantos muy lejos de aquí, pero el Señor creo que no sabemos. Lo único que necesitamos es estar dispuesto a hacer esta pregunta al Señor genuinamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste esta pregunta al Señor?
¿Se la hiciste alguna vez? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga conforme a las misiones? Te voy a decir un secreto en esta mañana. Tú no puedes estar donde Dios quiere que estés si tú no le vas consultando a Él todo el tiempo. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy en esta situación? ¿Para dónde voy en esta circunstancia? ¿Para dónde voy en este momento? Todo el tiempo necesitamos ir preguntándole al Señor una y otra vez, todo momento, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago con esto? Obviamente que este tipo de preguntas solamente las hace aquel cristiano que está procurando andar conforme a la voluntad de Dios. No cualquiera la hace, solamente uno que quiere estar donde Dios quiere que estés. ¿Tú quieres estar donde Dios quiere que estés? ¿Lo quieres? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para estar donde Él quiere que estemos si no le preguntamos? ¿Cómo voy a hacer yo lo que Él quiere que yo haga si no le pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy a estar yo parado en el centro de su voluntad si no le pregunto a Él qué es lo que debo hacer, qué es lo que Él quiere? Hermanos, para misiones es igual. Deberíamos estar dispuestos a preguntarle genuinamente al Señor con un corazón sincero, Señor, ¿qué quieres que haga para misiones? Y seguro mediante el Espíritu Él nos va a responder, nos va a guiar y nos va a poner y a llevarnos a hacer lo que Él quiere. Pero esto solamente ocurrirá con la guía del Espíritu, con el poder del Espíritu. No va a ocurrir de otra manera. Hermanos, necesitamos entender lo que tú y yo pudiéramos hacer para las misiones por nuestros medios, por nuestras fuerzas, ciertamente es limitado, es completamente limitado, es muy poco. Pero lo que pudiéramos hacer por medio de su Espíritu y por medio de su guía, wow, sería tremendo. Su poder no tiene límites. Sin duda de que Dios puede hacer grandes cosas, tremendas cosas por medio de pequeños siervos suyos que se dejan guiar por Él. Necesitamos estar dispuestos a ser uno de ellos. El libro de Efesios, y voy terminando, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, le dice en el capítulo 5, en el verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El punto, yo creo que muchos lo saben, el punto ahí era que así como el alcohol controlaba al hombre y afectaba y cambiaba su manera de hablar, su manera de ver las cosas, su manera de andar, su manera de ser, el poder del Espíritu, Él también puede afectar, Él también puede cambiar, Él puede transformar para bien todo tu ser. ¿Sí? Él puede cambiar a una manera mejor tu manera de hablar. Él puede cambiar para mejor tu manera de andar, tu manera de hacer las cosas. Él puede llenarte, puede controlarte y cambiar todo a mucho mejor de lo que tú lo estás haciendo ahora. Pero hay una condición: que Él nos llene, que Él nos controle, que nos dejemos guiar por Él. Esa es la condición. Nada va a poder hacer si no le damos el lugar. Así que, hermanos, el pensamiento en esta mañana es: basta ya de hacerlo conforme a lo que a nosotros nos parece.
Basta ya de hacerlo conforme a nuestra capacidad o a nuestro conocimiento. Hermano, qué bueno y qué bendición y cuánto pudiéramos hacer y cuánto que pudiéramos ver la mano de Dios obrando por medio nuestro si fuéramos capaces de darle a Él el control. Si fuéramos capaces de dejarle a Él ejercer toda su autoridad en nuestras vidas, cuántas bendiciones que sin duda pudiéramos ver. Hermano, no sé tú, pero yo quiero ver a Dios obrando a través de mí. Yo quiero ver lo que Dios pudiera hacer con uno que se deja guiar por Él. La pregunta es si tú quieres en esta mañana. ¿Tú quieres? Yo quiero ver lo que Dios pudiera hacer por medio de toda una iglesia que se deja guiar por su Santo Espíritu. En verdad, cuánto que Él pudiera hacer. El asunto es si tú quieres lo mismo. ¿Tienes tú ese deseo? Espero que sí. Pero la condición es que necesitamos dar más lugar al Espíritu Santo. Más lugar a su guía para poder ver su poder. Y poder ver la mano de Dios obrando por medio nuestro en las misiones. Y poder llevar mayor fruto en las misiones. Recuerda, hermano, esta mañana, lo mejor que Dios te ha dado a ti es el Espíritu Santo. Y necesitas aprovecharlo. Ese es el mayor recurso que Dios te ha dado. ¿Sí? No es la economía, no es la habilidad. Es el Espíritu Santo. Y necesitas aprovecharlo. Padre Santo, en esta mañana estamos